buenas noches. Estamos aquí ya los integrantes de Primer Plano y el tema obligado hoy, 1 de septiembre, es hablar sobre el informe presidencial que hoy se entregó a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso en pleno, para que después pues, sea analizado por todos nosotros. Mañana el presidente dará su mensaje político y hablará de este informe en Palacio Nacional. Recordamos nada más que ya desde el último informe de Fox, o sea, hace 6 y 2, 8, 9 años que el presidente no entra al Congreso a dar su informe de gobierno y bueno, pues se ha hecho costumbre que ya sea en Los Pinos, en Palacio Nacional, mande su mensaje político. Se acabó lo que por mucho tiempo se llamó el Día del Presidente y ahora pues tenemos el Día del Congreso en donde las bancadas parlamentarias anuncian sus nuevas agendas legislativas y hacen sus compromisos frente a la nación. ¿En qué contexto llega el presidente Peña Nieto a dar este segundo informe de gobierno? Pues llega en un ambiente de una desaprobación muy alta, la más alta de los últimos 3 presidentes en su segundo informe de gobierno y con pocas cosas que mostrar en términos cuando menos de lo que le importa al mexicano, según las encuestas, que es el empleo, el salario y la seguridad. Llega con una carta importante que son las reformas estructurales, la habilidad política que ha tenido el PRI para sentar a la mesa a las 3 principales fuerzas políticas, centro, derecha e izquierda, y haber tenido una agenda legislativa pues muy voluminosa, tanto por su cantidad como por la calidad, más allá de la profundidad, digamos, más allá de lo que opine cada quien de estas reformas. Y bueno, pues es un presidente que se sigue viendo obligado a vender el futuro más que el presente. Esa sería la primera intervención que les propongo yo. Bueno, lo del Día del Presidente hay que tener canas para recordar efectivamente cuándo eran verdaderamente esos rituales. Mira. Porque los más jóvenes se preguntan, oye, ¿cómo era el Día del Presidente? Le digo, un tedio espantoso. Pero sí recuerdo en la época de Echeverría eran aquellos discursos interminables y se paraban 20 veces los legisladores a aplaudirle. Eso ya pues ha corrido muchos años. El Congreso intentó hacer el Día del Congreso y ponerse en el centro precisamente de la elección, lo que no funcionó. Y nos ha llevado un modelo, a mi juicio, disfuncional de relación entre los poderes, porque por un lado va y le entrega el documento que después sospecho nadie lee, las propias comisiones pues revisan un par de asuntos generales y después se va a guardar a una bodega, imagino, y el presidente da por el otro lado su mensaje político arropado pues por las fuerzas vivas de la sociedad. Creo que sí es tiempo de que se piense un nuevo modelo de relación entre los poderes. Ni cumple cabalmente el poder legislativo con la función de darse por enterado y censurar, criticar o en su caso aplaudir al presidente de la República, ni el presidente tiene un verdadero examen, ¿no? Es decir, no entra a una situación en la cual tiene que debatir con, en este caso, otro de los poderes del Estado, por qué, por ejemplo, la economía no funciona. De tal manera que juzgo que sí es un día absolutamente expresivo de la disfuncionalidad de nuestro sistema político. Bueno, el día del presidente no es sino los días del presidente, porque estamos siendo inundados de todo tipo de mensajes, de resúmenes del informe, así que no es un solo día. Ya llevamos semanas del presidente, pero vamos ahora a lo que se supone que es lo importante del informe. Son sus 11 grandes transformaciones, que todas están de cara al futuro, pero hay una que sí realmente ya es irreversible. Para mí es la más importante y la que menos me agrada, que es la reforma energética. Yo la definiría más, quizá un poco injustamente, pero la definiría así: la transformación de riqueza nacional en riqueza privada para de esta manera darle a la economía por la vía de se espera, una gran inversión mexicana y externa en todo lo que se refiere a energía, desde la exploración, perforación, todos los ductos, etcétera. Se espera que venga esa inversión. En el pasado, espero que esto no sea una
un precedente, en el pasado cuando las empresas eran privadas y el petróleo lo explotaban ellas, y en los momentos en que mejor explotaron ese petróleo, hubo muy poco derrame hacia el resto de la economía, probablemente porque era una economía muy atrasada, muy primaria, y ahora esperan un mayor derrame. Pero en general el petróleo va a ser para la venta al exterior, una buena parte de él. Las empresas van a adquirir tecnología en el exterior, van a traer su maquinaria del exterior, van a traer sus técnicos del exterior, pagarán impuestos, supongo, aunque no sabemos exactamente qué vaya a salir de todo eso, pero esa es la gran apuesta. La riqueza nacional transformada parcialmente en riqueza privada para que inyecte a la economía, al menos en el corto plazo. En el largo plazo, no puede ser la economía mexicana dependiente del petróleo para el largo plazo. Tiene que buscar algo que no se acabe y eso todavía no lo veo. Me parece que es indudable la determinación con la cual Enrique Peña Nieto quiere deslumbrarnos. Es decir, el alude spots, discursos, tienen poco parangón, es decir, el esfuerzo publicitario que está y propagandístico que está encadenando el gobierno de la República desde hace semanas es monumental. Tan monumental como el escepticismo de los mexicanos, con lo cual uno se pregunta, ¿y para qué gastan tanto si pues no les estamos creyendo? Pero en todo caso, más allá de ese primer comentario de que no sé qué tanto sea oro sólido y qué tanto oropel de ese que se despega a las primeras de cambio, me recuerda al sexenio de Carlos Salinas en varios sentidos. Salinas también nos vendía el futuro y hubo cambios, por supuesto, no sé si 11 más o menos, pero hubo grandes cambios que beneficiaron a unos cuantos. Y de la misma manera, ese pareciera ser el futuro con las reformas de Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto pareciera estar atrapado por una contradicción fundamental. No está dispuesto a deshacerse del pasado, no está dispuesto a combatir de frente a la corrupción que, al igual que con Carlos Salinas, está erosionando y degradando su sexenio, porque no hay día que pase que no nos enteremos de un escándalo, cuando no es su paisano y amigo Roberto Alcántara, que recibe contra toda lógica la concesión de llave y luego hace un desorden en llave porque no saben manejarla, hasta noticias sobre la corrupción del sindicato petrolero, es decir, eso no acaba. Y Enrique Peña Nieto pareciera paralizado. Todo el esfuerzo que empleó para convencer al PRD, al PAN y a tantos cuantos más de que las reformas eran necesarias, se le acaba y se le desaparece a la hora de combatir a la corrupción. Sobre eso, ni una sola palabra. Y que no se olvide que Carlos Salinas terminó haciendo el ridículo a raíz de la corrupción de su hermano Raúl. Cuando se va a la huelga de hambre porque detienen a Raúl, es el resultado directo de aquella corrupción que no supo combatir. Desde mi punto de vista, la lectura que hacen los ciudadanos y lo que más esperan, venía hoy incluso en una encuesta, son explicaciones sobre el crecimiento, el empleo, los salarios, etcétera, como la deuda más grande que le ven a estos 2 años de Peña Nieto. A mí, honestamente, lo digo frente al público, ya se nos acabaron las explicaciones de por qué México no está creciendo. Por un lado decían las reformas estructurales, sé que hay que darles tiempo, pero decían la inversión, pero nos anuncia el secretario Videgaray que ha crecido en más de 18%, aunque empresarios y gobernadores y alcaldes se quejan de que no llega el dinero a ellos. Entonces, si ha crecido la inversión, si Estados Unidos se ha recuperado, si están las reformas estructurales andando, si ha hecho programas como anunciar el de infraestructura,
infraestructura general en el país, puertos, carreteras, etcétera. Lo que creo que nos van a deber en el mensaje de mañana es por qué México sigue sin crecer y tienen que estar ajustando a la baja los pronósticos de crecimiento. Creo que ese es el principal problema que va a enfrentar Peña Nieto, sobre todo para el año que viene, 2015, que es, estamos a 6 semanas de que comience el proceso electoral y supongo que, pues el PRI querrá tener al menos la misma fuerza que tiene hoy dentro del Congreso, ¿no? Un pequeño comentario. Según las encuestas de opinión, lo que más preocupa a la gente es, en efecto, la economía, la falta de empleo, pero también la corrupción y la inseguridad. Son los tres temas. Los 3 temas. Y en corrupción, según nos vienen diciendo en estos momentos, los 3 partidos ya traen su propuesta. En la agenda legislativa traen 3. Pero, Leonardo, lo que leía yo esta mañana es que el PRI, en boca me parece de Cristina Díaz, pero me corrigen ustedes, que el PRI va por la Fiscalía Anticorrupción y que ya no hace falta el órgano anticorrupción y que con eso tenemos para frenarla. Yo ahí sí. Los tres plantearon, ¿no? Si bien lo vemos en otro momento, ya con la agenda legislativa, es decir, modelos diferentes para enfrentar el asunto. Sí, la encuesta de hoy de Ulises Beltrán dice, ¿qué espera usted que diga el presidente en el informe? Una explicación de la economía. El 11%, 20 y tantos por ciento espera una explicación de la economía. Y es verdad que se van acabando los argumentos. Estados Unidos crece, lo cual nos ha permitido que el turismo internacional a México suba. Hoy reportó el Banco de México que las remesas han subido 8.4% y las exportaciones se mueven. Por tanto, ciertamente el tema es qué es lo que tiene parado a México. Y la verdad es que, como dijo alguna publicación internacional, pues ha habido muchos anuncios de infraestructura y de que van a venir las inversiones, pero no se oyen las palas, es decir, no se oye el trabajo de los trenes, no se oye el trabajo. Hoy se va a anunciar también el tema del aeropuerto. Bueno, mañana en el discurso del presidente, el nuevo aeropuerto que tendrá, no sé cuándo, en el 2018, por ahí, empezará a funcionar. En suma, son muchos anuncios y muy poca actividad efectiva y eso explica que en la mayor parte de los indicadores, hoy los publicaba el Universal, desde crecimiento hasta creación de empleo, estos meses han sido de mediocres a malos. Y si lo que viene es ese gran programa de obra pública, el tren a Querétaro, el tren a Toluca, que en realidad, comparados con los del Porfiriato, son trenes chiquititos, porque son aquí a la vuelta, pero que eso era la gran cosa. Pero los 2 concesionados al señor Alcántara, vuelvo al tema que pusiste, Sergio. La corrupción, entonces, el aeropuerto, ¿a quién se le va a dar? El problema es que si se anuncia y se lleva a cabo un gran programa de obra pública, ¿cómo le vamos a hacer para detener la corrupción en estos millones de millones que se va a gastar el Estado en lanzar la infraestructura? Estamos poniendo la carreta adelante de los bueyes, para decirlo de alguna manera. De la misma manera que en la reforma energética se emperraron, se cerraron y jamás escucharon la importancia de que primero limpiaran de corrupción Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que luego lanzarlas a competir, porque las entregan, las lanzan, no las entregan, entregadas y apresadas por los intereses de todos los corruptos que medran en estas 2 grandes empresas paraestatales. Y el gran anuncio de mañana son las cadenas de televisión, que es un tema interesante que tendrá que decidir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero que ahora dicen que van a ser para una sola persona, ¿no? Eso que para que pueda haber competencia contra los grandes consorcios. Yo no sé si es un argumento válido. Y el país. Pues sí, se habla de varios, Maxis, El País. Que van en grupos, Universal, el Excelsior, en fin, ya veremos, no adelantemos vísperas y vamos a un corte, regresamos en unos minutos más. Y en este segundo bloque vamos a tratar el tema de la corrupción desde un ángulo ligeramente diferente, pero en el fondo es lo mismo que hablamos en el primero. Se trata de que Reporte Índigo ha sacado
una noticia bien importante, no inesperada, importante, que la Procuraduría General de la República tiene desde hace 9 meses un informe más o menos claro de qué pasó en el caso del ABC, de esta institución que el Seguro Social le concesionó a una empresa privada para que tuvieran allí la guardería de niños en Sonora, y que se incendió, murieron casi medio centenar de niños, o casi un centenar, o puede que más, quedaron heridos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Ahora la información, y esto es lo importante, es que el gobernador le pidió a su secretario que hicieran desaparecer el archivo de Hacienda de Sonora, que estaba en una bodega al lado de la guardería. Que el secretario se le dio la tarea a un señor que era guardaespaldas y chofer, ya le decían el teniente, que a su vez le pidió a alguien más que fuera a esta bodega y la incendiara, nada más que en la noche. Pero no se llevó a cabo así, sino que la incendiaron en el día, cuando los niños estaban ahí. Y entonces tenemos lo que ya es de conocimiento público. Aquí lo que hay es un caso dramático que se ha convertido en símbolo de las irresponsabilidades y la corrupción en México, pero que hay muchísimos más. Así que esto es lo que pongo sobre la mesa en este momento. Bueno, sí, hay muchísimos más. Recordemos, por ejemplo, hablando, lo digo porque son incendios, hablemos, por ejemplo, del casino que ya cumplió el Casino Royal, que ya cumplió 2 o 3 años de que fue incendiado. Murieron, no eran niños en este caso, pero eran vidas humanas que se perdieron, y tampoco nadie supo esta versión de que se había pedido que que desapareciera, que se quemara este archivo, que desapareciera. Este archivo, que uno debe preguntarse por qué querían que desapareciera este archivo, lo que revela o lo que tapa es otra serie de irregularidades. ¿Cómo es que hay una bodega pegada a una guardería porque no hay esas medidas de seguridad, etcétera? Pero al punto que llega Lorenzo, que creo que es el central, es la impunidad. No importa, ¿sí?, cuántas investigaciones se hagan, el hecho puro y duro es que estuvo encarcelada 1 o 2 personas de muy, muy bajo nivel, y nadie más tuvo responsabilidad, ni a nivel municipal, ni estatal, ni federal, porque estaban involucrados los 3 órdenes de gobierno. Y hoy en día, a años del evento de la guardería, pues seguimos sin responsables, seguimos con un expediente abierto y seguimos sin castigar, digamos, a los culpables. Bueno, en el caso del Casino Royal encontraron a los responsables, no sé si al autor intelectual, pero los encarcelaron. En el caso del ABC es absolutamente intrigante, porque la responsabilidad llegaría a Burs, quien era gobernador en esos momentos del estado de Sonora, arriba, que con toda probabilidad eso fue el factor que explica que haya perdido las elecciones el PRI y las ganó el PAN. A mí lo que me resulta incomprensible es que las burocracias que investigan estos temas vayan alargando el asunto de una manera absolutamente incomprensible. No solamente han pasado todos estos años sin que haya todavía una responsabilidad claramente deslindada, en el caso de la guardería ABC, hay un montón de otros asuntos en los cuales tú tienes una voluntad retardataria, una voluntad de obstaculizar por parte de las burocracias incomprensibles. A lo mejor si eran temas de Hacienda, era pues como el Estado federal se resistió a que esto que el IFAI le pidió durante muchos años, que le dijera, a ver, los créditos fiscales, me dice a quién se los dio. Y ellos hicieron todo lo posible para no darlos. Pero digo eso y digo también lo que acaba de resolver finalmente el IFAI, que parece que se quiere reivindicar después del resbalón que tuvo y que comentamos hace algunas semanas, diciendo, oiga, me tienen que dar a conocer puntualmente todo lo que ocurrió en San Fernando. ¿Se acuerdan de la matanza de los migrantes? Es decir, las burocracias de las procuradurías, por una extraña razón, tú seguramente tienes alguna hipótesis plausible, van cambiando sexenio tras sexenio
y se van como protegiendo. Lo mismo sucede con otra petición del IFAI hace poco tiempo, que tienen que entregar todo lo que es el 68 y 71, porque se negaban. Y miren que ha pasado tiempo, si decía que hay que tener canas para recordarlo el Día del Presidente, dice uno, a ver, ¿quién protege lo del 68 y 71? ¿O qué interés podrían tener las burocracias de hoy de proteger lo que ocurrió en el sexenio de Calderón con la matanza de migrantes en el caso de San Fernando? ¿Por qué te intriga, perdón, Sergio, yo sé que te va a pedir, ¿por qué te intriga? Años, ¿Por qué te parece incomprensible? Porque siempre hay un incentivo político, ¿no? Para fregar al de oye, atrás. el PAN ha gobernado no sé cuántos años de Sonora, como para haber dicho, a ver, si el señor Burs lo hizo, oye, ahora van a elecciones y es posible que gane el PRI de nuevo. Es decir, este país todo se mueve, por eso me intriga, María Amparo. Pero, todo por lógica política. Y ahí tienen todos los incentivos para operar y no lo hacen. tengo una explicación. También. A mí no me intriga. La corrupción es sistémica y por tanto beneficia a los tres partidos, a los tres grandes partidos, y se protegen unos a otros. Sé que es una frase muy trillada, pero el ABC o San Fernando es una lección magistral de cómo la corrupción y la impunidad son hermanas gemelas y cómo las cenicientas son siempre las víctimas. Porque en el caso del ABC, todas las instituciones, todas, que debían de proteger y atender a las víctimas fallaron, y eso incluye a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, ninguna cumplió con su deber de atender a las víctimas. ¿Por qué lo sabemos ahora? Fundamentalmente porque los padres de los 49 niños asesinados por la corrupción y la impunidad perseveraron y lograron el apoyo de algunos abogados, de algunos medios de comunicación que no dejaron que el tema se muriera y que lleva a que finalmente, es decir, quienes hicieron las investigaciones que ahora nos permiten conocer esta historia videograbada en la cual se asegura que de la oficina del gobierno del Estado salió la orden para fulano sutano. Pues fueron los padres de familia con sus aliados los que lograron detectar. Y lo mismo, ya que mencionaste a San Fernando, lo mismo pasó con San Fernando. Ahí no funcionó ninguna institución, sino que fueron 2 o 3 familiares de víctimas que recibieron el apoyo de una fundación, una ONG, que se metió a defender el caso y logró sacar un amparo que desenmascaró toda el entramado de complicidades. Desafortunadamente, y eso no va a decir nada el presidente de la República ni hoy, ni mañana, ni nunca, en México las víctimas de abusos graves de derechos humanos no tienen quien las defienda. Y los abusos son de toda categoría, incluso contra los culpables, porque el asesinato de este personaje, el teniente, que era el chofer y guardaespaldas en el gobierno de Sonora, al que se le ordenó que buscara quién iba a deshacerse de eso, luego apareció muerto con 3 tiros en la cabeza y 4 en el tórax. Es otra, a la vez que es victimario, es víctima. Y las una o dos personas que han terminado en la cárcel, realmente esto es intolerable. ¿Cómo? Es la forma más burda de la injusticia disfrazada de justicia. Los que no se pueden defender. Pero si ahora sabemos que vino desde el gobernador, entonces estos que están ahorita en la cárcel, debería de revisarse todo su expediente y probablemente tuvieron algún pecadillo pequeño, pero ningún país más o menos decente puede castigarlos a ellos de esa manera y dejar a los de arriba en la impunidad. Es decir, es una serie de fallas. Y luego nos enteramos también de que este señor, este eslabón intermedio, el teniente, además era narcotraficante. Es decir, lo tenía el gobierno del Estado como guardaespaldas y chofer, y a la vez en sus ratos libres vendía drogas. ¿Qué tipo de personajes tienen en sus filas
normalmente el gobierno. Es decir, en cualquier lado que uno le busque, salta de allí la pus. Siente. En un momentito más, y finalmente, ¿por qué llevan 9 meses la Procuraduría con el informe? Porque toda justicia que se retrasa es justicia denegada también. Entonces, el hecho de tener el informe y no darlo, ya también... Pero hay una cosa política, ¿no? Vienen elecciones, Gándara está arriba, si abres eso ahora y vuelves a poner al gobierno de Burs en la picota, pues al PRI le viene muy mal. A mí me suena, eso sí, igual que no me suena lógico lo que a ustedes les parece claramente obvio, en este caso sí me suena, decir, si puede retrasar la investigación, ¿por qué demonios tendría que regresar a ubicarse entre las figuras que ahora son los aspirantes más serios a gobernar? Yo quiero estar del lado de Sergio porque sí me parece obvio, aunque tiene razón Leonardo que las cosas tienen una lógica política, ¿sí? Entonces tú esperarías que si el PRI quiere ganar, pues que denuncie la corrupción en el PAN o en el PRD Porque para el PAN se subir ha tomado sus bonos. 5 años de sabático y pero que ha dicho, yo no gobierno Sonora. Sergio, absolutamente creo que tienen la razón en la tesis que está planteando. Sí hay en la élite del poder, sí hay una complicidad y hay una estrategia de el hoy por mí, mañana por ti. ¿Por qué? Porque como saben que todos cometen actos de corrupción, ¿sí? Los van a usar selectivamente, y lo hemos visto que lo usan selectivamente, pero llega un momento en que todos... Ve, por ejemplo, Leonardo, lo que ocurre en el Congreso con las fracciones parlamentarias. Las tres se despachan con la cuchara gorda y por eso las tres... ¿Sí? Aquí estamos hablando de muertes de niños, María Amparo. No, bueno, muertes de niños. Pero la corrupción... Y un acto criminal. La corrupción va para todos lados, va desde esta cosa... Por supuesto que es diferente, la profundidad, el dramatismo de perder una vida es muy grande, pero te revela que así son las burocracias, no la burocracia, yo no hablaría de la burocracia. Los tres partidos se solapan entre sí. Hay tal vez la terrible lección que nos deja esto es que no hay fronteras entre el Estado y la delincuencia, que se diluye, que no sabes, vamos, que transitan de uno a otro pues, como si nada y de manera muy natural, porque lo mismo comercian con cocaína que siguen la orden del señor gobernador de quemar un archivo. Terrible la confusión que eso genera. Bueno, pues se acabó este momento. Espérenos dentro de unos minutos. El gobierno de Miguel Ángel Mancera, después de haber escuchado distintos puntos de vista, el federal, invitaron a un seminario internacional, gente de distintas latitudes, finalmente emitió un documento, creo que es un documento muy valioso, en el cual refuta algunas de las tesis más inerciales que ha habido sobre esta posibilidad de que se incremente el salario mínimo. Creo que el documento retoma algunos de los asuntos más importantes del debate contemporáneo y lo pongo así en líneas generales para su consideración. Primera instancia, rebate el argumento esto de que sea inflacionario el tema de los salarios. En primera instancia, porque son tan bajos que tampoco tendrían un gran impacto en la economía. Es duro decirlo, pero así es. En términos ya, digamos, de cálculo económico, el impacto iría entre el 0.5 y el 0.7 en un golpe. Parece increíble que al gobierno le haya parecido, e incluso al gobernador del Banco Central, perfectamente aceptable que te subieran los refrescos, que te subiera la gasolina y todo, y tienes un impacto. Dicen, pero es único en la inflación, pero ese lo podemos asumir. Los salarios, ese no lo podemos asumir porque ese es pernicioso. Segundo elemento, está el tema de la comida. Aquí hay además un tema económico, de cohesión social y de funcionalidad de una sociedad. Está el tema de que la gente está ganando un sueldo que no le permite comer. Es decir, dicho de una manera terrible, trabajar con el salario mínimo es ruinoso para los trabajadores porque no pueden ni siquiera comer. Por tanto, el planteamiento es que se vaya a los 80 y tantos pesos, que es lo que propone el gobierno del Distrito Federal, para por lo menos consumir la canasta básica. Y el otro elemento que pues sí duele y duele mucho, pero tiene que ver con la transparencia, es ver cómo está repartido el pastel en nuestro país. Más allá de que haya, digamos, una discusión sana sobre la productividad, está más o menos clara, y con esto concluye, que el pastel de la renta mexicana, pues más o menos el 56% se lo llevan ganancias empresariales, y somos, de todos los países de la OCDE,
el país que menos distribuye, o sea, la masa salarial respecto al PIB es más pequeña. Para vergüenza nuestra, ya fuera de la OCDE, el país que tiene salarios más bajos junto con Haití en América Latina. Creo que vale la pena, o sea, la reacción me ha parecido muy positiva y más allá de etiquetas, creo que esto merece un análisis mucho más profundo. Aquí habría... Me regreso un poco al informe de Enrique Peña Nieto que nos platicará mañana sobre el tema del empleo, que hay escepticismo en la sociedad por el empleo. Y aquí creo que hay que hacer una distinción semántica muy clara. Cuando Enrique Peña Nieto u otros gobernantes hablan de la creación de empleo, jamás explican si es empleo bien pagado o mal pagado, porque empleo sí hay, pero la inmensa mayoría son pésimamente pagados, porque lo que hemos observado en los últimos años es un deterioro en las condiciones laborales, es decir, se paga poco, pero no solo eso, sino lo peor, no se da ninguna seguridad en el empleo, ninguna prestación, y eso repercute en que la desigualdad en el ingreso real, en lo que uno tiene para gastar en comida, se va deteriorando en México de una manera impresionante. Creo que más allá de la intención electorera que tiene el anuncio de Miguel Ángel Mancera, que, bueno, en fin, es política, es muy saludable que se ponga sobre la mesa el tema. No bastan empleos, tienen que ser empleos razonablemente bien pagados y con prestaciones que permitan tener un mínimo de seguridad a quien vende su fuerza de trabajo, de que en el futuro tendrá algún tipo de protección. Yo creo que hay que reconocer que se aventó un hit el jefe de gobierno poniendo me da igual si es electorero o no es electorero, era un tema que tenía que estar en la mesa y que hacía mucho tiempo que no estaba en la mesa. Yo no sé si la solución sea que se suba el salario mínimo, pero por cuestiones de justicia, mínima justicia y mínima igualdad, como dice Leonardo, junto con Haití somos el salario mínimo más bajo, se tiene que hacer algo por eso. O sea, es simplemente incomprensible que en la economía número 13 o 15 ahora del mundo tengamos un salario mínimo de esa naturaleza. Y aquí quiero recordar, ahí en abono a las cosas que suele decir Lorenzo, sobre las reformas estructurales que nos las venden muchísimo. Recordemos que una de las primeras reformas estructurales que pasó esta legislatura, todavía era presidente Calderón, pero ya eran los legisladores que hoy están, fue la famosa reforma laboral, que si uno la leía tenía un montón de cosas, bueno, con las que yo estoy de acuerdo, no es el caso reseñarla ahora. Ahora, las tres promesas centrales de esa reforma eran elevar la productividad ha caído sensiblemente, no digo que a causa de la reforma, pero desde la reforma ha caído. Generar más empleos, el desempleo ha crecido. Y tener empleos mejor remunerados y el deterioro del salario mínimo ha ido, esto es de hace 20 años, pero prosigue su deterioro. Y ahí creo que los ciudadanos sí tenemos derecho a cuestionar esta venta de futuro de las reformas estructurales. Aquí tenemos un caso palmario de que ninguna de las tres promesas, en un punto tan sensible como es empleo y salario, ¿sí?, ha dado ningún resultado. En una publicación reciente, no recuerdo en este momento los números exactos, pero esta medición que parece chistosa y ridícula, pero es muy buena. ¿Cuántas hamburguesas McDonald's se pueden comprar con el salario mínimo? La idea es que esto se vende en todo el mundo. Se vende se vendía en Moscú. No sé si ahora ya Putin se lo cerró, pero se vende en cualquier parte de América Latina, de Europa y de cualquier continente. Y está hecha de la misma manera, sí, porque esa es la gracia de esto. El pan, la carne, etcétera, todo es lo mismo. Unos salarios mínimos que están puestos por ley, por decreto también en otras partes, no somos los únicos, alcanzan para 10 hamburguesas. Decías tú, hablabas de comida, del hambre, ¿no?
En el caso del salario mínimo mexicano, la alcanza para 1 punto y algo. Vamos a ponerle en favor de todo que es 1.9, pero no alcanza a dos Mac, hamburguesas. El salario mínimo se suponía que era para el trabajador y su familia y para una vida digna. Claro. Entonces yo nada más me imagino llegando con una hamburguesa a la mesa. McDonald's y repartiéndola entre su familia una hamburguesa y un cacho más de la otra y repartiéndola entre su familia. Es ridículo, no podría. Se dice, pero es que el salario mínimo es solamente un indicador. No es cierto. Nadie gana el salario mínimo, pero las encuestas nos dicen que sí, claro. que sí hay, y que sí hay quienes ganan menos del salario mínimo, que no es una fantasía. Yo viendo a Carstens y pensando que él considera que eso es un exceso, que deben de seguir comiendo una hamburguesa y cachito toda la familia, me parece ya una cosa hasta ética. El problema tremendamente molesto es que para comerte la hamburguesa tienes que llegar a comprarla. Y si tuvieran que usar su ingreso para trasladarse, igual que al trabajo, ya se te acabó absolutamente todo el ingreso. Es decir, yo creo que hay 3 elementos fundamentales. Uno, el constitucional, ya lo decías tú, Lorenzo. O sea, se supone que es un salario que debe darte así los elementos básicos para sobrevivir. Y si fuese cierto esto, habría que multiplicarlo por 5. Es decir, eso sería la realidad de hoy. El segundo elemento, el de la productividad, que ya está muy trillado, pero este documento demuestra que efectivamente si tú elevas salarios la productividad puede subir. Lo que es absolutamente increíble es que sigan con el argumento de mantener salarios bajos cuando tenemos 20 y tantos años con la productividad bajo mínimos. Y la tercera, y muy molesta, nos queremos globalizar para todo, que las medidas empresariales, la apertura, todo lo demás. Pero en materia salarial queremos ser muy mexicanos. Todos los países que han experimentado, Uruguay, Brasil, por no hablar de Alemania, o echarle un vistazo a lo que dijo el vecino Obama este fin de semana. Oiga, están teniendo unas ganancias atroces y no les pagan a sus trabajadores lo que corresponde. $1 más que pagaran las empresas más importantes le permitiría a la gente vivir mejor, es decir, por concepto de sueldo. Por tanto, hay que globalizarse también en eso y ver las experiencias internacionales. El incremento de los mínimos, por cierto, el documento demuestra que son 7 millones por lo menos los que reciben el salario mínimo en este país, entonces no son poquitos. Sí tiene muchas más ventajas que desventajas y sí hay muchos elementos inerciales que habría que ir efectivamente con una discusión sana y desprejuiciada desbaratando. Sí, la desigualdad es el nuevo espectro que asusta a las sociedades, porque en todo el mundo el problema existe. Ahora, por cierto, el CIDE, el Centro de Investigación Docencia Económica, leí ayer que va a invitar a Piketty, a Michel Piketty, que es el autor de un libro que está sosteniendo con cifras la tesis de que la desigualdad es un gran problema mundial. Dentro de los países, pues hay diferencias y lo lamentable y lo terrible es lo que está pasando en México, en donde una parte de nuestro país sí está en la modernidad y avanza y es sofisticado tecnológicamente y globalizado, pero otra parte sigue viviendo como peón de Hacienda, acasillado, recordando aquel famoso libro de Turner, Muchos Méxicos, o los cuentos, las novelas de Bruno Traven, en donde se describía con lujo de detalles la terrible situación de los peones acasillados. Pues nuestros peones acasillados son los que están sujetos al salario mínimo. Si Laswell tenía razón de que política es quién consigue qué, cómo y cuándo, el informe ¿Y cuánto? El informe que nos va a dar Peña Nieto, esa es política. Eso del salario mínimo es política en el sentido más profundo. Y lo que dice Piketty, ¿no? O sea, el capital se acumula y el salario
Bueno, o el trabajo no se pues nos tenemos que ir, y hablando de Piketty, por cierto, lo va a traducir el Fondo de Cultura Económica, y a lo mejor una gran idea para haber iniciado sus 80 años, pero no ocurrió ya así, hubiese sido con un gran seminario con Piketty. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Bien, este domingo sesionó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, trabajaron, para tomar una decisión muy importante para la capital y el país, porque dijeron que por lo pronto se pospone hasta que se consulte algo que se llama las normas 30 y 31. Resumo brevemente la importancia, porque la decisión de la Asamblea me recordó a la forma como se fragmentaron las mafias de Estados Unidos, porque hubo un momento en que uno de los cómplices se decide a distanciarse de los otros. Y la Asamblea ha sido cómplice activo de la corrupción asociada con el urbanismo que han practicado la SEDUBI, los llamados desarrolladores y un buen número de funcionarios de las delegaciones y del gobierno central. Es decir, los últimos 15 años han metido a la ciudad en un vendaval de corrupción que está metiendo a la capital en una situación urbanística caótica y muy peligrosa, porque 1.700.000 se fueron a invadir los bosques del sur y el crecimiento ha sido desordenado, mientras lo que obliga a que al uso del automóvil, que se ha duplicado y sigue creciendo. Ante ese desorden ha habido una serie de protestas muy importantes, una vez más como en la ABC, hasta que no se organizaron los vecinos y encontraron un eco en los medios de comunicación y hubo demandas, empezó a escuchar la Asamblea Legislativa y el gobierno del Distrito Federal, y por lo pronto está detenido, no terminado, pero detenido, unas normas que iban a acentuar el desastre urbanístico creado por la norma 26, otra norma suspendida también por corrupta. Yo no canto victoria, pero qué bueno que, como tú dices, se pospuso y tendremos que seguir dando la lucha en todos los medios de comunicación, en las colonias, en fin, pero además hay involucrada mucha gente, pero creo que sí es importante que sepa nuestro auditorio que las normas 30 y 31 son dos normas que les dan incentivos, si le queremos poner con una palabra bonita, ¿sí? O les quitan requisitos a los desarrolladores que prometan hacer vivienda media y popular. Ellos llaman popular y social, pero vaya, es media y popular. Y con base en estas normas, lo que hace SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que está encargada de los planes urbanos en esta ciudad, es que les quita todo, les da total libertad a discreción del propio titular de la SEDUBI, que es el señor Simón Newman, para que no tengan que respetar los planes que se hicieron para cada una de las colonias. De manera, Lorenzo, que si tú eres un desarrollador y vas a la calle X, Oriente 14, y ahí nada más te permiten construir 4 pisos, pero como tú dices, yo voy a hacer vivienda popular y la voy a vender muy barata, entonces, sí, entonces en vez de 3 pisos te dejo hacer 30. Y en vez de que tengas que dejar 3 metros de frente, no tienes que dejar nada. Y en vez de que tengas que tener estacionamientos, pues ya no vas a tener que tener. Y en vez de dejar áreas libres de verdes, tampoco. O sea, es dar, y con una novedad, SEDUBI decide qué colonias, ¿sí?, son las que entran en ese catálogo que pueden violar los planes de las delegaciones o de las colonias. Es de verdad, igual que fue la norma 26, que por fortuna está suspendida, es el abrir el libro para que puedan enriquecerse, para que haya ese urbanismo salvaje del que al que ha hecho alusión Sergio Aguayo, y para que haya toda la corrupción que ha caracterizado, en este caso, al gobierno del Distrito Federal. La lógica aquí individual es que el personal o los personajes que estén en las delegaciones o en las agencias del gobierno encargadas de regular el uso del terreno, ellos se benefician
cuando dan cualquiera de esos permisos. Claro. Ya lo vimos. En la prensa salió que un desarrollador, en el caso que Sergio trae muy siempre a cuenta de un señor Toledo, ¿no? Mauricio Toledo. Mauricio Toledo, el delegado. El delegado. Que fue el de la Benito Juárez, ¿no? El que No, le de dieron Coyoacán. de Coyoacán, y que lo acusó de que le pidió dinero. Bueno, eso ha de ser en todos. Tenemos derecho, ahora sí, derecho a suponer que así es. Entonces, en su lógica individual, si yo doy permiso, tengo tanto tiempo en la delegación, pueden ser 6 años, 5 años, nada más me quedan 3, me quedan 2, es el año de Hidalgo, doy el permiso, me llega el 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, y yo ya la libré, y hasta mis hijos, si se puede. Ahora, la lógica colectiva no tiene quien la defienda. Claro. Pero en este caso lo que ha ocurrido es que por fin, no dentro del gobierno, sino desde fuera del gobierno, los ciudadanos, que son los que van a quedarse con los efectos de esto durante años y años y hasta el fin de su vida, son los que están tomando cartas en el asunto. Cuesta mucho. Tú lo sabes, yo también en el caso donde yo vivo lo mismo. 300 departamentos hasta con el helipuerto, allí en una calle estúpidamente angosta. Y era un tapón seguro. Quien dio el permiso, pues ya tenía asegurado mucho. Pero la colectividad entonces tiene que tomar las decisiones del gobierno. Tenemos que tomarlo como ciudadanos, además de pagar nuestros impuestos para alguien que va a hacer exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Tenemos la carga adicional de las reuniones, de ir, pedir, presionar. Y por eso nos ganan, porque ellos son de tiempo completo y tú y yo nosotros no. Es terrible lo que es, pero efectivamente no hay quien garantice el interés público y es un problema muy serio. Yo, igual que María Amparo, diría, este fue un round y efectivamente nadie le creyó al gobierno de la ciudad de que ahora sí el proceso de redensificación, que tal es el paradigma que alimenta estas dos normas, iba a funcionar. Todas cosas porque cuando le preguntaban al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, oiga, ¿y por qué le tenemos que creer ahora si ahí está la Nueva Granada, ahí está Santa Fe, que son polos de desarrollo controlados por estas administraciones perredistas? Dice, bueno, en esos casos falló, pero a partir de ahora vamos a empezar a tener un comportamiento diferente, pues no hay manera de creerlos. Yo llevo muchos años viendo este tema y el patrón de comportamiento es, sube el escándalo y hacia finales de la legislatura, cuando ya se están yendo los legisladores, y en muchos casos los delegados empiezan a firmar masivamente los permisos y vienen todos los cambios de uso de suelo, desde la mexicana, que fue escandaloso como la dieron en el último tramo del gobierno de Marcelo Ebrard, hasta lo que se pueden imaginar. Así es que a lo mejor esas normas dicen, muchachos, antes del 15, ya que todo el mundo esté metido en otro tema, aprobamos esto y total decimos, oiga, los que aprobaron esto ya se fueron. Pero ya quedó efectivamente. Es decir, ese ha sido el patrón hasta ahora y como tú decías, tenemos derecho a desconfiar porque hasta ahora no han mostrado comportamiento diferente. Sí, ¿quieres agregar? Sí, el patrón, déjame corregir, bueno, déjame agregar, Leonardo, sí ha sido distinto ahora, porque ahora es desde el principio de la administración, no nada más. Pero ha habido varios. Al final. Acuérdate de la Torre Bicentenario, exactamente al lado de Petróleos. Sí. Fue el escándalo, no pudo avanzar y hacia el final se dijeron, casualmente ya dieron la autorización con otro formato. Hablas del mexicano. Iba a dar otros ejemplos. Adelante. Vamos, es que creo que lo que ha cambiado, María Amparo, es el grado de cinismo y de voracidad con la cual llegaron en esta administración. Ahí sí, desde el principio se han lanzado contra la ciudad de una manera escandalosa. Y la pregunta es, ¿por qué ahora la Asamblea Legislativa rompe la omerta, el pacto de complicidad con los desarrolladores? Sí, el lenguaje mafioso. Es que es una mafia, vamos, todos se comportan como mafia, todos se reparten. ¿Por qué? Creo que, tal vez no va a haber ingenuo, pero el fantasma de Morena en el horizonte los tiene preocupados. Porque a lo mejor Morena resulta ser lo mismo. Yo espero que no.
Pero bueno, Ya gobernó también Morena, Sí, ya en fin. sabemos. Y de la qué- norma 26 empezó con el bando de Andrés Manuel. por supuesto, no estoy diciendo que vaya a cambiar, pero por lo pronto los políticos profesionales de la Ciudad de México andan preocupados porque lo que está sucediendo en la ciudad, lo que ha estado sucediendo estos años es simplemente escandaloso. No es- Vamos, porque ya no es un edificio aquí, un edificio allá, por toda la ciudad ves que brotan los edificios que crecen incontenibles y las protestas, y la gente va y viene y nadie le hace caso, porque por el escándalo, pues el asunto ya llegó a algunos medios, no a todos, porque pues hay medios que también le entran a la complicidad. Entonces, tal vez por los motivos que sean, por lo pronto se preocuparon, se asustaron y dijeron vamos a detenerlo, pero sería un error bajar la guardia porque se viene el asalto contra los bosques del sur para intercambiar zona protegida por votos y dinero. Por ahora terminamos en este día previo al informe. Que tengan buenas noches.